Hola, aquí quien habla es Davi, bienvenido a otro video aquí en Encarando o Sobrenatural Oficial. Y miren hermanos, no se puede hablar de la selección brasileña sin hablar de la CBF. Los medios indujeron a la población a creer o pensar que la culpa es de los jugadores, falta de garra, falta de amor a la camiseta, etcétera, etcétera. Ganas de ganar es lo que les falta a nuestros jugadores. La gente discute, ¿no? Siempre echando la culpa al individuo, pero el problema es mucho más profundo, hermano. Y si el individuo que está ahí no merecía estar y solo llegó a esa posición, solo fue puesto ahí porque había negocios, intereses comerciales detrás. Si te dijera que una buena parte de los que están ahí están porque alguien dijo ponlo porque va a valorizar el contrato, quita a ese que ya está viejo, ya no vale tanto. Cada vez vemos más indicios de eso. Mira, actualmente quien está mandando en la CBF es el hijo de nuestro ilustre de los dioses del Olimpo, Gilmar Méndez. Él no tiene ninguna condena, hasta porque no hay manera de que tenga una condena, ya que como dios del Olimpo, él tiene la famosa, ¿no? La prerrogativa, que así se llama, el fuero por razón del cargo. Entonces, cualquier proceso formal, investigación que se abra contra él, necesita la autorización de la PGR, que entre nosotros sabemos que jamás la va a dar, ¿verdad? Pero podemos ver algunas cosas extrañas que lo involucran. Por ejemplo, la investigación que hice aquí dice, vínculos con los investigados de la Lava Jato. El ministro fue blanco de críticas y de solicitudes de impeachment, no de impedimento. Formulado por la PGR junto con los presentados por el ex procurador general Rodrigo Gianotti, por conceder habeas corpus a investigados con los que mantenía lazos sociales o profesionales. El caso de mayor repercusión involucró al empresario de transporte Jacoby Barata, hijo de quien Gilmar Méndez fue padrino de boda de la hija. Entonces el tipo cediendo aquí, ¿no? Para el tipo investigado concediéndole habeas corpus, para el tipo del que fue padrino de boda. ¿Está bien para ti? Hay más contratos. Y el Instituto IDP, el Instituto Brasileño de Enseñanza, Desarrollo e Investigación, IDP, facultad de la cual el ministro es secretario, es socio fundador, es constantemente mencionada por críticos. Entidades señalan supuestos conflictos en patrocinios recibidos de empresas privadas y contratos millonarios firmados por subsidiarias, como el acuerdo reciente con la CBF Academy para la formación de entrenadores de fútbol. Paralelamente, el ministro emitió decisiones judiciales que impactaron directamente a la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, generando acusaciones de favoritismo por parte de opositores políticos y parlamentarios. Por si fuera poco, todavía hay más investigaciones extrajudiciales, sectores enfocados en el combate a la corrupción, como Transparencia Internacional Brasil, criticaron sus decisiones, ¿verdad?, que anularon investigaciones basadas en el intercambio de datos fiscales sin autorización judicial previa o que paralizaron investigaciones sobre desvíos. Como en el caso que involucra a la Fundación Getúlio Vargas, diferente al caso MAST. En debates internos en el STF, el ministro Freire, en consecuencia, cuestiona lo que clasifica como excesos y métodos heterodoxos, comparables a los de la operación Lava Jato. Recientemente, él tuvo enfrentamientos públicos con colegas de la Corte sobre la conducción procesal y negociaciones y delaciones en el llamado caso MAST. Entonces, es un tipo que está actuando ahí todo el tiempo, lamentablemente. Hay que medir las palabras para hablar de un tipo así, ¿verdad? Pero es el hijo de esa figura el que está ahí mandando en la CBF. Y el propio SEMA, ¿verdad?, candidato a la presidencia, Rogerio Lima, ¿verdad? Agradezco mucho a Rogerio. Este video no sería posible si no fuera por Rogerio. Les voy a mostrar aquí a SEMA. ¿Dónde está aquí? Tomé una captura de pantalla. Voy a poner esa captura para que la vean, familia. Aquí está, una nota de Globo. SEMA critica al hijo de Gilmar Méndez por su influencia en la CBF y dice que la mano del STF llega hasta en la alineación de la CBF. El exgobernador afirmó que Francisco Méndez se jactó abiertamente de la convocatoria de Neymar. Este año, el hombre de Minas Gerais fue denunciado por la PGR por calumnia contra el magistrado. Entonces es eso, ni hablar puedes, ¿verdad? Porque esos tipos son jueces, hermano. Y es el Supremo, no es cualquier juez, es Supremo. Y su hijo está liderando ahí, ¿verdad?, la CBF. Para que te des una idea, aquí está, mira.
hijo de Gilmar Méndez, se convierte en el dirigente más poderoso de la CBF. Es una nota de UOL, ¿ok? No es un medio conservador, no. UOL. Nota de O Globo. Gilmar Méndez omite conflicto de intereses y su hijo amplía poder en la CBF. Y luego vienen las soluciones milagrosas que quiero dejar para el final, ¿verdad? Proyecto de ley. Vamos a hablar un poquito de él al final de este video. Pero como sé que mucha gente no vio nuestro documental sobre la CBF y sus presidentes, voy a hacer un resumen aquí del caso más grave, ¿de acuerdo? Tomé aquí los artículos que Rogerio me mandó de los grandes medios y lo voy a hacer como en la tele para que lo veas. Quiero que prestes mucha atención. Quiero incluso que se lo muestres a ese tipo que es fanático del fútbol, ese tipo que siempre está discutiendo, que dice que la culpa es de fulano porque no tiene amor por la camiseta y todo eso. En ese documental prácticamente entiendes que mientras el aficionado está ahí por amor, por pasión, esos tipos están ahí por valorización de contrato, por dinero. Y ahora, mira, estos casos que vas a ver aquí en los medios son de antes de la entrada de las apuestas en el negocio. Puedes poner todo lo que vas a ver y vas a ver los esquemas asquerosos, literalmente ahí dentro, lo puedes multiplicar al cuadrado, ¿de acuerdo? Para los días de hoy, ahí vas a entender. Primero mira este documental. Una vez más, agradecer a Rogerio Lima, un abrazo, estamos juntos, hermano. Y enseguida, ¿verdad? Vamos al caso actual de esta ley para intentar una vez más de forma mágica corregir esto. Así que veámoslo juntos. Surgió una nueva duda en la investigación oficial. ¿Será que ese movimiento que surgió coincidiría con el aumento de patrimonio del presidente Ricardo Teixeira? Para rastrear las cuentas del presidente de la CBF en Brasil y en el extranjero, la CPI contrató a una empresa especializada en investigación financiera y terminó encontrando negocios del dirigente involucrando a 3 empresas, en paraísos fiscales donde la ley es mantener en el más absoluto secreto el nombre de los inversionistas. Estas fueron las 5 declaraciones de impuestos sobre la renta de Ricardo Teixeira analizadas por los técnicos de la CPI. En la declaración de 1996 aparece la primera empresa de paraíso fiscal. Teixeira envió 12.000 reales a una tal Globo Anstalt, que los investigadores no encontraron registrada en el Ministerio de Hacienda ni en ningún otro organismo oficial. Pero una investigación detallada en Internet realizada por los investigadores reveló que Globo Anstalt tenía 2 intereses comerciales. El primero fue localizado en el Principado de Liechtenstein, entre Austria y Suiza, uno de los paraísos fiscales más cerrados del mundo. El segundo estaba en Estados Unidos. Coincidencia, el interés es exactamente el mismo que aparece en la licencia de conducir estadounidense de Ricardo Teixeira. Y esa no fue la única coincidencia. En 1995, Globo compró una casa en un condominio de lujo en Miami, la misma casa que usaba Ricardo Teixeira en las vacaciones. En el 97, Globo compró otra casa. A principios de este año fue vendida al presidente de la CBF y él obtuvo un buen descuento. Globo pagó casi $925.000 por la propiedad, que revendió por $800.000, $125.000 menos. ¿La empresa tiene dueño? ¿La empresa tiene dueño? Entonces, ¿quién es el dueño de esa empresa a la que él le vendió la casa? No entendí tu pregunta. ¿El dueño de la empresa? No sé por qué quien me vendió la casa fue el apoderado de la empresa en Estados Unidos. Otra coincidencia, los dólares que Globo recibía de Ricardo Teixeira llegaban a través de esta casa de cambio de Río de Janeiro. Suape, Sociedad de Cambio Limitada, la misma casa de cambio que recibió más de $1 millón como intermediaria de los préstamos de la CBF en el extranjero. Entre los dueños de Suape aparecían 2 socios y amigos de mucho tiempo de Ricardo Teixeira, Renato Tiraboschi y Ottavio Fieri. La CPI investigó la vida financiera de Ottavio Keller y descubrió una segunda empresa en un paraíso fiscal, además de recibir comisiones de la CBF. Ottavio Keller fue socio de 2 restaurantes de Teixeira, el Shopping 2001 del grupo Eltor, y fue él quien vendió esta casa en una de las zonas más valorizadas del balneario de Bucios, en Río. A la empresa Ameritech Road de las Islas Vírgenes Británicas, Ameritech, a su vez, transfirió la casa a la empresa Minas Investimentos, que pertenece a la empresa. La casa, según la escritura, fue comprada por la empresa del paraíso fiscal en el 96 $14.500 reales y vendida por Ameritech un año después, a Ricardo Teixeira, $500.000 reales.
La escritura revela que la empresa del paraíso fiscal, Ameritech, tuvo como representante en ese negocio al ingeniero Luis Eduardo Landín Baltasar, socio de Teixeira y Keller en el restaurante 2001. En su declaración en la CPI de Gama, Ricardo Teixeira dijo que no tiene ninguna empresa fuera de Brasil. Pero este documento del Ministerio de Hacienda muestra que los impuestos de Bucios, responsabilidad de la empresa Ameritech, fueron pagados por Ricardo Teixeira con dinero que salió de su propia cuenta bancaria. Al intentar entender la vida empresarial de Ricardo Teixeira, la CPI se topó con una tercera empresa en un paraíso fiscal. Sanude, esta avismano, también instalada en el hermético Principado de Liechtenstein, es dueña de más de la mitad del patrimonio de Teixeira. ¿Cómo? Esa empresa, que controla el 97% de las acciones de la principal firma brasileña de Ricardo Teixeira, la RLJ Participações, es dueña incluso de la casa donde vive el presidente de la CBF. El hermano de Teixeira, Guilherme, era el representante de Sanude en Brasil, puesto que ahora ocupa el dueño de este CPF, como informa el documento. Y este CPF pertenece a Ricardo Teixeira. Solo hay Teixeira. Gracias. Lo curioso... Descubrió la CPI es que todas las empresas del presidente de la CBF tienen pérdidas. Aún así, su patrimonio sigue aumentando. Incluso en números rojos, las empresas compraron 2 casas valuadas en casi 2 millones de reales y un departamento en este edificio frente al mar en Río de Janeiro. En la declaración de impuestos de persona física, Teixeira declaró en el 94 un patrimonio de poco más de 3.200.000 reales. De 1994 hasta principios de este año, sus bienes crecieron más de 3 millones de reales. Compró la casa en Estados Unidos, esta casa de veraneo en la región serrana de Río. Los inmuebles son variados aquí en esta zona, pero a partir de 650 hasta 1 millón de reales se puede hacer negocio. Compró 2 departamentos más, un terreno en una zona nueva, 6 autos importados más, mandó construir un barco y una lancha. La CPI descubrió pistas de algunas fuentes del enriquecimiento de Ricardo Teixeira. Además de su salario como presidente de la CBF, las inversiones siempre acertadas que hace en el mercado de acciones y de dólares. Yo siempre hice muchas operaciones en el mercado de capitales, sobre todo porque mi formación es de mercado de capitales. Desde el 96 hasta este año, como lo comprueban las informaciones de la Bolsa de Mercados y Mercancías, el dirigente participó en el mercado durante 46 meses, ganó más de 6 millones de reales y perdió poco menos de 300.000. Él movió un flujo impresionante, más de 2.300 millones de reales, casi la totalidad. Más de 1.800 millones de reales fueron invertidos a través de la correduría DC. Y fue en ese punto donde la CPI encontró otra coincidencia más. Uno de los antiguos socios de la correduría Suave, la misma que hizo la intermediación de los préstamos de la CDF y que envió dinero de Teixeira a la empresa del paraíso fiscal, Bluehu, trabaja en la DC. Renato Tiraboschi también fue socio de Ricardo Teixeira en el Shopping 2001 del Grupo Autor. Este año, fue él quien acordó la comisión de 8 millones de dólares, casi 20 millones de reales, como intermediario del contrato más reciente de la CBF con una empresa de bebidas. Aun ganando dinero en el mercado, recibiendo el salario de la Confederación y comprando bienes, Ricardo Teixeira, al igual que la CBF, pidió préstamos en el extranjero. Tratando de entender el motivo de los préstamos, los asesores de la CPI aquí en el Senado decidieron investigar cómo entraron los dólares a Brasil. En 1996, el turco Ebar el Restaurante, teniendo al propio Ricardo Teixeira como avalista, tomó 2,5 millones de dólares del Banco Real de Nueva York. Y el Banco de los Estados Unidos envió esta correspondencia en inglés al Banco Real de Río. El mensaje decía que si el préstamo no era pagado, la matriz brasileña no necesitaría resarcir a la filial americana. El banco renunciaría al dinero. La CPI consideró extraño que el banco no quisiera cobrar una deuda, investigó más y encontró otro documento. Después del préstamo para el turco, el presidente de la CBF pidió, en julio de 1997, otros $500,000 para otro restaurante suyo. Y quería tener a su hijo como avalista. El empleado del comité de crédito del banco no entendió el motivo y escribió en una correspondencia interna, localizada por el Banco Central y que está en poder de la CPI. De hecho, ni siquiera sé para qué hace falta un avalista, ya que es una operación comercial con recursos propios.
El presidente Ricardo Teixeira no quiso decir nada sobre su patrimonio, a pesar de que nuestro equipo lo buscó insistentemente. Otavio Keller, Luis Eduardo Landín Baltasar y Renato Tirabosch tampoco quisieron dar entrevista. Pero ¿y la esperanza de nuestra afición? ¿Va a empujar a la selección hacia nuevas victorias? Mira la siguiente. Lo que los senadores saben es que hasta el 96, antes de firmar el millonario contrato de $160 millones con la empresa de artículos deportivos Nike, la CBF tenía ganancias, cerca de $4 millones. En el 97 el dinero del patrocinio empezó a entrar. Y las pérdidas también empezaron. $14 millones. En el 98 más dinero. Y más dinero, pérdidas. $16 millones. Pero los números negativos no impidieron que la CBF aumentara el salario de los empleados. Los gastos con el personal saltaron de casi $5 millones en el 97 a cerca de $18 millones el año pasado. La directiva decidió entrar en la nómina en el 98, como muestra la declaración de impuestos de Ricardo Teixeira. En 3 años los salarios de los directivos se triplicaron. Hoy en día la CBF gasta con ellos $241,000 por mes. El principal beneficiado es el secretario general Marco Antonio Teixeira, tío del presidente de la CBF. El año pasado, Marco Antonio Teixeira recibió un total de $507,000 en salarios. Su sobrino, el presidente, se quedó con $418,000. Al analizar los documentos internos de la CBF, los asesores del Senado descubrieron que el presidente Ricardo Teixeira no ha estado beneficiando solo a su tío. Otro pariente de Teixeira recibió ayuda financiera con dinero de la CBF para la campaña política del 98. De la caja de la CBF salieron $14,000 para la campaña de concejal de Newton Teixeira, sobrino de Ricardo Teixeira y candidato en Piraí, en el estado de Río de Janeiro. El dinero del fútbol también fue donado a otros candidatos y entró en cuentas particulares. El tesorero Heriberto Pereira Filho gana al mes, como muestra la nómina de la entidad, cerca de $3,000. Pero recibió cheques que suman $216,000 solo en un año. El chofer del presidente Ricardo Teixeira, Odair Araujo Silva, gana oficialmente casi $3,000. Y en solo 2 meses recibió 2 cheques que sumaban $43,000. Los dirigentes de federaciones no se quedaron fuera. Este cheque de $100,000 tenía como destino la Federación Goiana, que terminó en la cuenta del presidente de la entidad, Wilson da Silveira. Este otro, de casi $64,000, en vez de ir a la caja de la federación, terminó en la cuenta del asesor Jaime Ferreira de Oliveira Neto. Este cheque de $40,000 era para la Federación de Amazonas, pero terminó en la cuenta de una concesionaria de autos. Ayudas eventuales que alcanzaron más de $5 millones solo en 1998. La CPI descubrió que, a partir del patrocinio de Nike, los gastos con representaciones oficiales, congresos deportivos y viajes se triplicaron. Las representaciones saltaron de $781,000 en 1996 a más de $2,300,000 el año pasado. Entre los cheques hay pagos de almuerzos y cenas de dirigentes y atletas en restaurantes que, en ese entonces, pertenecían a Ricardo Teixeira. A solicitud de la CPI, técnicos del Tribunal de Cuentas de la Unión investigan la agencia de viajes SBTR, que pertenece a Wagner. José Abraão, amigo de Ricardo Teixeira y integrante del Consejo Fiscal del Instituto de Asistencia al Fútbol Brasileño, creado por Ricardo Teixeira. La SBTR, que pasó a llamarse Planeta Brasil, tiene el monopolio de los viajes de la entidad y ni así da ningún descuento. ¿Usted conoce a alguien de Estela Barros? Claro que lo conozco.
Conozco al dueño de la CBTR, de Estela Barros. Y probablemente todos esos gastos están incluidos. Algunas que son competencias nacionales, otras que son competencias de los campeonatos de la CBF y otras de la selección brasileña. En los últimos 3 años, la CBF le pagó a la SBTR más de 31 millones de reales, dinero suficiente para llevar a los 11.000 jugadores profesionales brasileños con boleto de ida y vuelta a Europa. Y todavía sobrarían 6.000 boletos. En 1998 la misma CBF que prestaba y donaba el dinero del fútbol empezó a tener problemas de caja. La solución que encontró la directiva fue tomar hasta finales del año pasado 6 préstamos en el extranjero, sumando casi 60 millones de reales. Los intereses se pagaron por adelantado y parte de ese dinero no entró a Brasil como lo exige la ley. Casi 20 millones de reales se pagaron en intereses. Por eso, la CPI del fútbol, la Receita Federal y el Banco Central están investigando los préstamos de la CBF. Este estudio de la CPI realizado con el apoyo del Banco Central muestra que en el mismo periodo, entre finales de 1997 y el año pasado, el Delta Bank otorgó 52 préstamos al estilo brasileño. Y solo la CBF pagó los intereses por adelantado. Revela aún más. La CBF fue la única prestataria de dinero que pagó intereses superiores al 13% anual. Aún así, el presidente Ricardo Teixeira dijo en la Cámara que otras 8 empresas habrían pagado intereses tan altos como los de la entidad. Las empresas desmintieron la información por escrito. La TV Film, mencionada por Ricardo Teixeira, dijo que ni siquiera contrajo un préstamo. El gobierno de Minas Gerais, también mencionado, explicó que su último préstamo fue en 1995, con una tasa de interés del 5.78%. 43.57 al año. Estos fueron los intereses de solo 2 préstamos contraídos por la CBF. En 1998, en otro préstamo, la CBF tomó 4.360.000 reales en el Delta Bank de Nueva York, que pertenece al brasileño Aloysio Faria. 9 meses después pagó la DIN y llegó a 8.621.000 reales. Casi 100 de intereses en solo 9 meses. La tasa de un año no es la tasa del otro año. Usted sabe perfectamente bien que aquel que compró dólares en enero de 1999 a 2.015 pasaron 10 días, estoy obligado a pagar por ellos 2.20. O sea, eso es algo normal del mercado. El Banco Central ya dijo en un documento que la CBF hizo un mal negocio. Al ser preguntado por la CPI, el abogado del Banco Delta, Roberto Rosas, dijo por escrito que el Banco Delta no presta dinero, solo hace la intermediación de los préstamos. El vicepresidente del Delta Bank, Newton Bleff, desmintió de inmediato al abogado. La CPI convocó entonces al responsable del Delta en Brasil, pero él, en una correspondencia en inglés, dijo que estaba viajando a Suiza, donde atendería su salud. La CPI quiere saber al final de cuentas de quién es el dinero. Y tiene más dudas. Parte del dinero de la CBF, antes de llegar a Brasil, pasó por varios... Buscado durante 2 semanas por nuestro equipo, el presidente Ricardo Teixeira fue informado sobre las denuncias y no quiso responder a ninguna de ellas. Pues sí, hermano, eso no es de escándalo, pero más que eso, el banco, pero él en correspondencia en inglés dijo viajando a los medios, ¿no? Que ella no lo pone aquí porque falta Suiza, donde trataría de él. La CPI dijo el esquema, hermano. No sirve de nada que exijas amor a la camiseta si estás en el banco por dinero. Inglés por semanas equipo. La CPI que está entrando justamente para eso, mané. No sirve de nada. ¿Está bien? Mira, el Delta Bank no presta dinero. Hizo money, no adianta. CPI que Banco Delta jugadores, lo que pasa con ellos será falta de talento, de competencia, de organización o de amor por la camiseta amarilla. Pues sí, hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Hay medios que se salvan. No podemos nunca condenar a todos los medios, ¿verdad? Hay personas buenas trabajando a favor del pueblo, sí, pero una parte se corrompió, ¿verdad? Una buena parte está corrompida. Y ahora, como les dije, ¿verdad?
luego vienen las soluciones descabelladas y una de esas soluciones es hacer un proyecto de ley. ¿Qué es, Dios mío? ¿Es esa cosa solo para aparentar? Familia, proyecto de ley. Les voy a mostrar aquí, miren, Estadão, miren, proyecto en la Cámara prohíbe a atletas que juegan fuera de Brasil y a técnicos extranjeros en la selección. Propuesta del diputado Luis Carlos Jauli. Que los convocados estén vinculados a clubes brasileños y prohíbe el patrocinio de casas de apuestas a entidades deportivas. Esto sería bueno, hermanos, si fuera posible, ¿no? Primero, no hay manera de prohibir a los técnicos. Es absurdo, ¿no? Eso sería desbrasileñizar al jugador, literalmente. Si tienes un jugador brasileño jugando allá en el Manchester, por ejemplo, en el Real Madrid, ¿no podrías convocarlo? Si la ley se aprueba tal como está aquí, si tomáramos los años en que fuimos campeones, ¿verdad? Con Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, con Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo y tantos otros, ¿no? Esos jugadores no podrían ser convocados y en consecuencia nos habría ido muy mal, ¿no? Entonces, ese fragmento es absurdo. Es simplemente una manera, ¿no?, de hacer lo que los clubes europeos ya sueñan desde hace mucho tiempo. Porque ya les dije, los clubes europeos siempre han dicho eso. Los jugadores deberían defender la bandera de la selección, no del equipo al que están contratados o al que pertenecen. Entonces, por ejemplo, el tipo es brasileño, pero está jugando allá en Argentina. Él va a defender a la selección argentina porque juega para un club argentino. Ellos tienen esa propuesta desde hace mucho tiempo, los europeos, ¿no? Y obviamente eso no existe, ¿no? Porque puedes estar trabajando en otro lugar, pero ves que la mayoría de esos jugadores, el propio Ronaldo y tantos otros, viven aquí en Brasil porque son brasileños, les gusta Brasil. Están allá ganándose la vida, ¿no? Pero no dejaron de ser brasileños. Pero ellos vinieron con esa propuesta y ves que en medio de una causa justa, porque yo estoy en contra de entrenadores extranjeros, ahí el tipo ya viene con eso, ¿no? Intentando resolver las cosas de forma mágica, pero en realidad da más pasos hacia la globalización para hacer lo que ellos quieren. Entonces vean cómo el asunto es complicado. Y ahí, ¿no?, pensando en el resultado del partido, obviamente que jamás habríamos ganado esas dos últimas Copas del Mundo, o incluso más, ¿no? Pero esas dos más recientes, el Tetra y el Penta, sin nuestros jugadores que juegan en el extranjero. Entonces, una propuesta absurda. El otro punto aquí que él menciona, ¿no?, son las cuestiones de las apuestas, de las casas de apuestas. Amigo, la pregunta es, ¿esa ley va a valer para todo el mundo o solo para la CBF? Porque ese es el asunto. No sirve de nada querer hacer una ley, ¿no?, regional si todo el mundo va en sentido contrario. Entonces es una cuestión mucho más compleja. En mi opinión, lo que este tal diputado Luis Carlos Jauli quiere hacer es una propuesta con fines electorales, ¿no? Él está viendo la indignación de la población, gente rompiendo televisores, incluso hay pinturas en el suelo, ¿no?, con la bandera brasileña, la gente pagando, comprando pintura, removedor de pintura, pintura para borrar, están indignados. Sí, y eso es lo que me frustra mucho en este país, porque no vemos la misma indignación con otros absurdos. Por ejemplo, ese combustible ahí, ese es ese combustible sin futuro que ellos llaman el combustible del futuro. Dañando los autos, es caro, haciendo que los autos más antiguos contaminen mucho más, y no solo los más antiguos, sino también los deportivos. Al andar los va destrozando, ¿verdad? Ya que la mayoría solo usa gasolina. Entonces, esas cosas no hacen que la población se indigne, ¿verdad? Lula diciendo un montón de absurdos, ¿verdad? Y cada vez que abre la boca, solo empeora la situación del país, le quita credibilidad. Los dioses del Olimpo actuando sin ninguna transparencia, ¿verdad? Tomando decisiones, como leímos al principio del propio Gilmar Méndez, decisiones, hermanos míos, extrañas y dudosas, por no decir otra cosa, porque no podemos decirlo, pero en fin, ¿verdad? El propósito de este video fue mostrarles eso, hermanos míos. Que mientras ellos hacen esos discursos, propuestas de ley, el verdadero problema no está siendo enfrentado de frente. Solo quien ve a la selección brasileña pensando en amor, en patriotismo, en fuerza, en el peso de la camiseta, es el aficionado. Los directivos, aquellos que están al mando de la CBF, están dejando eso en cuarto o quinto plano porque, quieran o no, el brasileño sigue enriqueciéndolos.
Es viendo los partidos, pagando boletos carísimos, cuánta gente viajó. Y cuando a veces yo hasta pensaba eso, si escuchabas a un brasileño apoyando a la selección de otro país, yo decía, este tipo debe ser muy rico, pero no. Es gente que compra eso en 12 pagos con la tarjeta. Es gente que pide dinero prestado. Es gente que vende su propio carro, que compró a plazos. Tardó 2 años en pagarlo, 4 años en pagarlo, lo vendió para poder ir. Entonces es mi sueño y se fue. ¿Sabes? No solo hay ricos ahí. Entonces cuando los tipos hacen eso, quieran o no, siguen manteniendo, ¿no?, el valor de la selección muy alto. Y cuando se trata de dinero, hermano, aún más con la entrada de esas casas de apuestas, ahí sí que la cosa se va a poner fea. En fin, espero que este video te haya ayudado a comprender que el lodo, ¿no?, es un mar de lodo, literalmente. No se trata de jugadores, pero hay jugadores ahí que ves que no se esfuerzan. Pero esos jugadores que no se esfuerzan ni siquiera deberían estar ahí. Vi a un tipo diciendo, él dijo, es absurdo, porque cada jugador de ahí tenía su propio camarógrafo, su propio editor de video, su propio operador de cámara y su propio fotógrafo. Mira qué cosa tan loca, ¿no? Cada uno es el protagonista de su propia película, no tienen ese espíritu de equipo. Y si me preguntas mi opinión, eso es lo que está faltando. Sí, están jugando mucho con un estilo europeo. Mira, yo entro, hago mi parte y que se joda el resto. El brasileño nunca fue así. Era esa cosa de equipo. Es mi amigo, son mis amigos aquí y mis compañeros. Nosotros somos un equipo, somos un solo cuerpo y vamos a jugar juntos. Esa selección del 94 de Romario, ¿verdad? La gente decía que técnicamente era muy mala, que solo tenía a Romario. Oye, y ves la sociedad que hizo con Bebeto ahí, ¿verdad? Algo increíble, superó mucho, ¿verdad? Esa falta técnica, digamos así, que la prensa decían que el equipo jugaba feo, que no jugaba bonito, y aún así ganaron la copa, ¿verdad? Sufrieron, fue un gran esfuerzo, mucha lucha, porque ganar una copa no es fácil. Pero, ¿verdad? Las cosas serán diferentes. En fin, mis hermanos, la historia, nada más que la historia. Si quieres ver más detalles sobre toda esta corrupción de la CBF, tenemos nuestro video hablando de cada uno de los últimos directores, ¿verdad? Y te recomiendo que lo veas para profundizar más. Quédense con Dios, mis hermanos. Un abrazo y seguimos juntos. ¡Fum!